con todos. Dios los bendiga y nos continúe bendiciendo a todos. Amén. Gracias por venir a este lugar a buscar la presencia de Dios. ¿Cuántos estamos necesitados del Señor? ¿Cuántos quieren que el Señor hable ahora a nuestros corazones? Amén. Dios los bendiga. Pues vamos a poner en las manos de Dios este tema. En Nahum, capítulo 1, versículo 7. Bueno, un poquito difícil buscar ese libro. Yo les voy a leer. Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Amén. Cierren sus ojitos, vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este precioso tiempo. Padre, ponemos en tus manos, Señor, tu palabra, Señor, que seas tú a través de ella, ministrando, Señor, de acuerdo a la necesidad de cada persona, Padre. Tú sabes, Señor, el corazón de tus hijos, Dios. Tú sabes por lo que están pasando, Señor. Y a través de tu palabra, Señor, tú traerás, Señor, una salida. Tú traerás una dirección, Señor. Porque tu palabra es como una espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y si tú miras la necesidad, Señor, tú darás, Señor, la respuesta a esa necesidad, a esa circunstancia, a ese problema, Señor, que nos tiene angustiados, desmotivados, Padre. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo les puedo hacer muchas preguntas y a lo mejor ustedes puedan contestarse en su interior. ¿Quién tuvo un mal día? ¿O quién tuvo una pasada difícil? Estamos a terminar de un mes. También puedo preguntarles, ¿quién tuvo un mes difícil, un mes complicado? ¿Sí? O aún más, si a lo mejor han tenido pesadillas y que usted cuando despierta no sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que Dios quiere decirle con eso. Pero cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea su problema, no pierda la esperanza. Porque aunque todo lo vea oscuro, siempre va a encontrar una salida. Amén. Y este tema lo he llamado Siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Aunque usted esté entre la espada y la pared, siempre va a haber una salida. Porque Dios nos ha dicho que Él es nuestro socorro. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en los momentos de tribulación. Este mensaje va destinado para eso, para traerles esperanza a sus corazones y comenzar una nueva etapa en sus vidas. Amén. Miren, en el camino a veces nos llegan pruebas, a veces pasamos por desiertos espirituales, pero ¿sabe qué? En esa circunstancia nosotros aprendemos a conocernos a nosotros mismos. En esas circunstancias Dios comienza a pesar su corazón. En esas circunstancias usted aprende a conocer también a las personas que están a su alrededor. Y en esas circunstancias usted aprende a conocer los verdaderos amigos. Amén. Porque hay dos ocasiones que vemos los verdaderos amigos. Cuando estamos en el hospital o cuando estamos en un velorio. Pero ahora, cuando el Señor trata de mostrarse a nosotros en esas circunstancias difíciles, nosotros podemos ver
que el único amigo que tenemos es Dios. El único que nos puede socorrer es Dios. Amén. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, fue un hombre que se equivocó muchas veces, como yo me he equivocado muchas veces. No sé ustedes, pero yo sí me he equivocado muchas veces. Y cuando me he equivocado, he tenido que irle a llorar al Señor. He tenido que irle a clamar al Señor. Pero mire, pero el mismo David, en sus momentos más duros que pasaba, él nunca dejó de volver a los brazos de Dios. Nos da David un ejemplo espectacular acerca de cómo nuestra confianza debe estar puesta en Dios. En los momentos más duros, porque fácil es cuando estamos pasándola muy bien, decirle Señor muchas gracias. Pero cuando hay momentos difíciles, momentos duros, ¿cree usted que es fácil ir ante Dios y decirle Señor muchas gracias? Aquí David nos está dando un gran ejemplo de lo que es buscar a Dios y no zafarse de las manos de Él. En Salmos 3, del 1 al 4, dice la palabra: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Digan amén. Amén. Ahora miren, ¿por qué David llega a estas circunstancias? ¿Por qué David comienza a escribir este salmo? ¿Saben por qué? Porque en segunda de Samuel, el capítulo 15, hay una historia que habla acerca de su hijo Absalón. ¿Quién era Absalón? Absalón era el hijo predilecto de David. Lo amaba mucho. Lo amaba mucho David a su hijo Absalón. Y en el capítulo 15 dice que Absalón se había hecho de carros, de caballos y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y Absalón les decía: ¿quién me pusiera a mí por juez sobre toda la nación? Juez de la tierra, para que viniesen a mí todos los que están o tienen pleito o negocio conmigo, que yo les daría justicia. Y de esta manera Absalón robaba el corazón de los hijos de Israel. Y cuando Absalón se paraba a la entrada de la ciudad y comenzaba a manipular a la gente que llegaba a pedir consejo de David, Absalón los atajaba y los convencía. Les comenzaba a discipular a Absalón. Y de esta manera dice la palabra que el corazón del pueblo de Israel, de la gente de Israel, se iba apartando de David y se iba acercando a Absalón. Después dice que envió mensajeros por todas las tribus de Israel a Absalón, diciendo: cuando oigas el sonido de trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y la conspiración se hacía cada vez más poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Absalón buscó una estrategia para poder llegar al reino, para poder destituirle a David su padre, y comenzó a actuar de esa manera, a conquistar el corazón del pueblo de Israel, para que se uniesen a él y fueran a conquistar Jerusalén, en donde estaba el rey David. Sí, y dice que un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras de Absalón. ¿Se da cuenta? Absalón era un hombre muy hermoso, más que todo por su cabellera que era muy larga,
de aspecto bastante hermoso a Absalón. Y muchas de ellas a lo mejor les impactó la presencia de Absalón. Y fácilmente se pegaban a Absalón. Y estaban haciéndole a un lado al rey David. Entonces, más adelante dice, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. David comenzó a ver la presión de Absalón con la gente que había conquistado, que iban en camino a Jerusalén a conquistar. Y en aquellos tiempos no importaba quién esté de rey, porque cuando estaba alguien de rey y alguien se sublevaba, tenían que matarlo para poder ocupar ese lugar. Entonces David, al ver que la multitud subía a Jerusalén en busca del trono, dice, levantaos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa para que no nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera a la ciudad a filo de espada. Aquí también el rey David tomó una buena decisión de poder huir, para que por causa de él no fueran asesinados la gente que estaba ubicada en Jerusalén. Amén. Entonces cuando comienza a ver esto, David comienza a huir con 600 hombres y algunos de los sacerdotes. Y en el versículo 3 de Salmos 3, comienza David con una exclamación de súplica y de dolor que pareciera un reclamo a Dios. Pero en vez de ser un reclamo a Dios, estaba mostrando la confianza que David tenía en Jehová. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Yo creo que el corazón de David, que estaba tan angustiado porque se encontraba en la espada de la pared, la gente cuando alguna ocasión él ministró se estaba volviendo en contra de él. Por eso comienza a decir, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. ¿Sí? Entonces son esos momentos a veces en los cuales todo parece ponerse en contra nuestra. Amén. No sé si usted ha experimentado que cuando usted está comenzando a salir o a tomar decisiones, mucha gente se levanta contra usted, unos a apoyarlo y otros a desmotivarle. Y a veces usted no sabe qué decisión tomar, porque usted a veces le creen a los unos porque son sus amigos o también a los otros que también son sus amigos. Y en esa discordia, en esa lucha en sus pensamientos y en su corazón, no sabe qué hacer. Esas situaciones a veces de incertidumbre o de dolor extremo, a veces de soledad en su vida, a veces de impotencia por no poder hacer las cosas que usted desea hacer, comienza a angustiarse. Pero en este salmo se entremezclan el lamento de un reclamo con la confianza de que tenía alguien que le podía librar. Ese era Dios. Aquí se ve claramente cómo el corazón de David comenzaba a hablar con Dios, a clamarle a Dios por la situación que estaba pasando. Aquí también podemos ver un modelo de alabanza, de paz y de oración en medio de las presiones y de las circunstancias más adversas que puede llegar a su vida. Por eso les decía, cuando a veces nos equivocamos, cuando a veces yo me equivoco, para mí no es difícil ir ante el Señor y llorar y clamarle, porque sé a quién levanto mi oración. Yo sé a quién levanto mi voz. Yo sé a quién derramo mi corazón, porque yo sé que alguien que está en los cielos está viendo el corazón de sus hijos y de su pueblo. Dele más fuerte ese aplauso al Señor. Hermanos y hermanas, no busquemos la salida en otras cosas. Dios mismo le guiará
a esas otras cosas. Pero mientras usted derrame su corazón ante la presencia del Señor, Dios le va a hacer propicio a esa necesidad que usted tiene, a ese clamor. Porque cuando usted le comienza a clamar al Señor, no sé si a usted en visión viene la cruz del Calvario allá en el Gólgota, en el monte de la Calavera. Cuando Él buscó una salida para la humanidad. Cuando Dios decía, esta humanidad terca de corazón, dura de cerviz. Y Él tenía que buscar una salida. Una salida para el pueblo, para la humanidad. ¿Y qué fue la salida? Es a través de Jesucristo. ¿Sí se acuerdan en el monte Getsemaní? Cuando estaba a punto de ser entregado, Getsemaní subió con Pedro y con Juan, le dijo, espérenme aquí, yo voy a orar al Padre. Y cuando estaba orando le dijo, Señor, no puedo. Si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, Señor, pasa de mí este problema que estoy ahorita, que no sé qué hacer, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús a Dios? Señor, si es tu voluntad, hazlo. Pero no quiero que se haga la mía, sino la tuya, Señor. Y Dios usó a Jesús para buscar una salida a su pueblo, para buscar una salida a la humanidad. Porque si no hubiera ocurrido ese sacrificio en la cruz del Calvario, no hubiera llegado la salvación y la vida eterna a cada uno de nosotros. Porque a través de ese derramamiento de sangre, Dios hizo esa puerta para que pudiéramos ir y acceder ante el Señor. Y es a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Es a través de Él que es la puerta para poder llegar ante Dios. Y en Hebreos dice confiadamente ante Dios. Y cuando entramos ante el trono de Dios, ¿qué encontramos? Hallamos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro para nuestras vidas. Entonces eso es lo que cuando nosotros le buscamos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Sí? Este problema era tan real que estaba enfrentando David, era tan grave para llevarle a ese extremo. ¿Por qué? Porque su vida estaba en juego y la muerte le pisaba los talones. ¿Y de quién? De su hijo amado, de Absalón. Sí. David estaba huyendo de Absalón. No era solamente ese problema, sino también era doloroso porque sabía quién se estaba sublevando ante el rey David. Y en esos momentos de dolor, cuando David esperaba escuchar palabras de ánimo, o de algunos lo que oyó fue reproches. Reproches como tan mal debe andar el rey que hasta Dios se olvidó de él. ¿Alguna vez ha llegado a su mente ese pensamiento? Señor, ¿por qué no escuchas mi oración? Señor, ¿por qué no escuchas mi clamor? A lo mejor estás tan lejos de mí, Señor. Y a veces cuando nosotros le fallamos a Dios, o cuando el Señor trae una prueba a nosotros, ¿qué es lo que la gente dice? Ya pecó, está viviendo en pecado. Y nos comienzan a criticar. Pero a veces no entendemos que el trato de Dios a veces se manifiesta de esa manera. Por eso hay que tener bastante discernimiento para saber de lo que viene de Dios y de lo que no es de Dios. Y aquí el rey David estaba pasando lo mismo. Porque dice en el versículo 2, muchos son los que dice de mí, no hay para él salvación de Dios. ¿Se da cuenta? Y el rey David tuvo muchos problemas, muchos pecados. Pero la ventaja de él es de que siempre que se equivocaba, iba a los pies de Dios. Se arrepentía ante Dios, se humillaba ante Dios y Dios nuevamente lo levantaba. Es lo que nos pasa con nosotros. Cuando le fallamos a Dios, ¿qué hacemos? Nos quedamos calladitos y no decimos nada,
por temor a que Dios nos pueda hacer algo. Pero cuando escondemos las cosas de Dios, Él las revela en su prontitud. Por eso es mejor ir ante Él y arrodillarse y humillarse ante Él y decirle: Señor, te fallé, perdóname. Y ese era el corazón del rey David. Por eso dice que el corazón es conforme al de Dios. Porque él, aunque se equivocaba, él siempre iba y se postraba ante Dios. Y le clamaba a Dios, como en el Salmo 3. Y muchos salmos hablan de la humildad que tenía el rey David para poder acercarse a Dios. ¿Sí? Pero sigamos, porque el consejo de David, a través de este salmo, nos da una luz al final del túnel. Encontramos esperanza en medio de la angustia para aferrarnos a Dios. A veces en medio de la incertidumbre nos da el secreto para poder salir de la adversidad. ¿Sí? En este salmo encontramos tres partes muy importantes. ¿Sí? Tres partes muy importantes. Primero, en este salmo encontramos la dificultad, encontramos la necesidad, encontramos la paz que viene en medio de la tormenta. Y tercero, la respuesta del favor de Dios a través de la oración y a través de la confianza que hay en el corazón del hombre hacia Dios. Tres cosas importantes que David nos enseña en esta parte del capítulo. Tres partes que si la ponemos en práctica, yo sé que el Señor nos va a bendecir grandemente. Primero dice, en los dos primeros versículos, David identifica el problema. ¿Qué dice? Primero, identifica el problema. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su circunstancia difícil? ¿Por qué le llegó ese problema a su vida? ¿Qué hizo para que ese problema se manifestara en usted? Identifique ese problema que hay en usted. ¿Sí? Es como dijera: Señor, yo sé que todo lo sabes, pero déjame decirlo con mis labios, lo que estoy pasando. Señor, no tengo respuesta, no sé qué hacer, no sé cómo enfrentarlo. Eso es lo que estaba manifestando el rey David en este versículo. Entonces, aquí el Señor habla de que nosotros debemos levantar nuestra voz ante Él. Amén. Él no quiere que lo que hicimos se quede guardado en nuestro corazón, sino que lo expongamos, que lo saquemos de nuestras vidas. Porque cuando nosotros confesamos, encontramos la libertad. Venimos siendo libres de lo que nosotros hayamos hecho. Amén. Segundo, en el versículo 3, todo cambia. Porque cuando recuerde que usted no está solo, que el Señor es el que pastorea su vida, entonces la confianza y la paz va a regresar a su corazón. Porque cuando dice: Señor, mis problemas son muchos, mis enemigos se han multiplicado, mire lo que dice David: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Porque cuando usted le clama, dice: tú eres mi escudo a mi alrededor. ¿Y qué es lo que significa un escudo a su alrededor? Es un escudo que a usted le va a defender de los ataques. Es un escudo que lo va a proteger de las acechanzas que a usted le quieren llegar. Eso dice David: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Entonces, cuando le declaramos eso al Señor, el Señor, yo creo que se va a mover su corazoncito de la manera como usted le alaba, como David lo alababa. Y si usted a través de este versículo usted comienza a expresar, a veces no por reclamarlo, sino por decirle: Señor, porque tú eres Dios y tú sabes lo que haces, ayer, hoy, mañana, por los siglos, tú sabes lo que haces, Señor. Pero ese corazón humilde que debe tener usted es para que el Señor pueda ver el motivo de lo que usted está orando. Pero miren, ahí no termina ahí, sino que David continúa declarando el poder y la majestad de Dios. Dice: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió. Miren las circunstancias de este salmo, cómo va cambiando.
cómo va alterando la situación en la que él se encontraba. A lo mejor estaba huyendo, subiendo montañas, pasando quebradas, no lo sé. Pero en ese caminar, David le estaba orando al Señor. En esa situación difícil, en esas circunstancias por las que estaba atravesando, David le estaba orando y clamando al Señor. ¿Sí? Dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. Aquí David comienza a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¿Usted conoce esa paz que viene de Dios? A veces no entendemos por qué. Pero en Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Más atrás dice que por nada estemos afanados. Por nada estemos afanados. Si no sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor, con oración y ruego y con acción de gracias. Y ahí viene el versículo, y la paz tuya, Señor, sobrepasa todo entendimiento. Entonces a veces no entendemos cómo obra Dios en nuestros corazones. Pero cuando el Señor está en medio de su oración, cuando usted le está clamando al Señor en su oración, esa paz llega a su vida, llega a su corazón y comienza a transformar lo que está sucediendo a su alrededor. Es un ambiente espiritual que a veces usted no puede entender ni comprender, pero usted sabe que está ahí la mano del Señor. Amén. Ahora, nosotros podemos preguntarnos, ¿quién es el que guarda nuestro sueño? ¿Quién es el que nos defiende? ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Puede llegar esa pregunta a su corazón, pero David continúa diciendo, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces usted mire, usted cuando ya comienza a conquistar en lo espiritual, usted comienza a conquistar lo que usted quiere ver en lo físico, en lo terrenal. Usted comienza a experimentar esto, porque usted va a ir a la cama y se va a acostar y dormir tranquilamente. Ahora, no sé, cuando hay problemas, ¿usted cuántas vueltas se da en la cama? Creo que no ha de haber contado, pero son innumerables vueltas que usted puede darse en las camas. Que se pone de un lado, que se pone del otro lado, que se va a los pies, que sube. A veces pone la cobija en el piso y se va al piso. No sé qué puede experimentar usted cuando el problema le están agobiando. Pero cuando usted le dice al Señor, aquí te lo dejo, Padre, el Señor le da esa paz a su corazón. Y usted va a ir y poder decirle, Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque puedo vivir confiado en ti. Amén. Ese es un versículo que está más adelante. Es otro versículo similar al que yo les leí. ¿De qué versículo es? 4:8. ¿Sí? Ahí dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti, Jehová, puedo vivir confiado. Pero es de eso, o sea, cuando usted le lleva su carga al Señor, cuando le lleva el problema suyo, le lleva a los pies de Dios, le dice, Señor, aquí está. Ya, lo que tenga que pasar, tendrá que pasar. Pero yo sé que tu mano poderosa es la que me está defendiendo. Porque tú eres el escudo que me va a proteger. ¿Sí? Porque el Señor le va a levantar un vallado sobre su vida. Él va a poner un cerco de protección sobre usted y su familia. Cuando usted le comience a clamar al Señor. ¿Sí? Entonces vemos aquí la confianza en el corazón de David. Aunque se siente que esté solo, Dios nunca lo va a dejar. Dios siempre lo va a sustentar con la diestra de su justicia. Porque Él va a ser su escudo, Él va a ser la roca fuerte de su salvación. Porque la confianza debe estar puesta en Él. Amén. Entonces miren cómo David a través de este salmo comienza a indicarnos lo que tenemos que hacer. Son varios versículos que llevan mucha bendición espiritual.
mucha semilla en nuestros corazones para poder hacerlo. Amén. No sé cuál es lo que usted está pasando en estos tiempos, pero siempre trae una salida. Nosotros vemos el ejemplo de Moisés, que está en Éxodo, ¿verdad? Cuando al fin el faraón les dio libertad para que salieran, y cuando llegaron al Mar Rojo no pudieron cruzar porque estaba lleno de agua, como siempre. Y atrás venían ¿quiénes? Los egipcios con sus carros y sus guerreros a poderles atacar. Y cuando el pueblo le comenzó a clamar, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que le dijo Dios a Moisés? Extiende tu vara sobre el mar. Y cuando lo hizo, ¿qué pasó? Se abrió los mares y ellos pudieron pasar en seco. Si el pueblo de Israel pudo hacer eso a través de Moisés y por la gracia de Dios, ¿no creen que Dios también puede manifestarse en nuestras vidas de esa manera? Cuando usted ya... La gloria sea para el Señor. Cuando usted esté al filo y no tenga escapatoria, pues Dios abrirá un camino, pondrá una escalera para que usted pueda bajar tranquilamente. Porque es Dios, porque es el soberano Dios y Él puede hacer lo que quiera. En el ejemplo de Daniel, que está en Daniel 9, habla cuando Daniel fue llevado al foso de los leones. Porque habían hecho un complot para poderlo llevar al horno de fuego, cuando dijo que nadie puede inclinarse durante este mes y adore a un Dios que no seas tú, Nabucodonosor. Pero dice que Daniel oraba 3 veces al día viendo a Jerusalén. Y por ahí le contaron que Daniel estaba haciendo eso, lo cogieron, le metieron, le dijeron al rey Darío, mira, no desacató la orden que tú hiciste. ¿Cuál es la sanción? Échelo al foso de los leones. Unos leones hambrientos. Cuando Daniel, estando ahí, ¿qué camino tenía? ¿Qué salida podía encontrar ahí? Porque el rey no podía eliminar esa ordenanza. No podía quitar porque había puesto el anillo sobre ese papel. Y eso tenía que cumplirse porque tenía que cumplirse. No había salida. No había qué rumbo tomar. Pero cuando estaba en el foso de los leones, dice que vio un ángel en medio de ellos. En medio de ellos. Y ese era Jesús, que estaba cuidando. Y dice que ni a olor a humo salieron. Porque la salida estaba en Dios. Porque la salida estaba en honrarle a Dios. Porque la salida estaba en decirle, sí Señor, pase lo que pase, yo a ti te sigo, yo a ti te obedezco, y pase lo que pase, yo no me apartaré de ti, Señor. Amén. En Segunda de Reyes 6, del 8 al 23, también encontramos un gran ejemplo de cómo la gloria de Dios, cómo se manifiesta de Dios hacia su pueblo. Aquí en esta parte encontramos una historia tremenda que a mí me tocó el corazón. Es cuando Eliseo y su pueblo con su criado estaban rodeados. ¿Saben por qué? Porque mientras los enemigos hacían planes para conquistarlos, Eliseo les declaraba al pueblo de Israel lo que los sirios iban a hacer. Y los israelitas, como ya sabían las estrategias de los sirios, ellos iban por otro camino. A tal punto que el rey decía, pero ¿cómo sabe ese pueblo de Israel lo que yo voy a hacer? Y uno le contesta, es que lo que pasa es que hay un profeta que les avisa lo que tú vas a hacer. Por más oculto que tú lo hagas, el profeta Eliseo lo declara al pueblo de Israel y ellos saben lo que tú vas a hacer. Entonces el pueblo de Israel no iba por ese camino, sino se iba por otro. Entonces este rey toma la decisión de coger y cercar al pueblo de Jerusalén,
rodearlos al pueblo de Jerusalén. Y estaba Eliseo y su criado ahí, viendo. Estaban ya rodeados por el pueblo de los sirios y el criado dice que estaba temblando de miedo, porque se sentían abandonados. Pensaban que los iban a conquistar, pero Eliseo sabía que había una salida. Y le dijo a Dios: Señor, abre los ojos de este hombre para que vea lo que estoy yo viendo. ¿Y qué estaba viendo Eliseo? Estaba viendo en las montañas carros de fuego, carros montados, jinetes montados en caballos, una gran multitud. Y Dios le abre los ojos espirituales al criado y vio que estaba rodeado de un ejército con carros de fuego, con ángeles que estaban protegiéndolos. ¿Sí? Los sirios no podían ver, pero Eliseo y el criado veían los ejércitos de Dios acampando alrededor de Jerusalén para ayudarles. Ahora miren, y dice que cuando Eliseo le comienza a clamar a Dios, le dice: Señor, ahora vuélvele ciegos a estos sirios. Y Dios le escucha y les vuelve ciegos. Y va Eliseo y les comienza a llevar de la mano a este ejército. Les comienza a llevar a la mano y les mete ¿en dónde? Les mete en Jerusalén, porque estaban ciegos. Y el rey de Israel dice: ¿los vamos a matar? Le dice: no los mates. Dales pan y dales de beber. Y Dios le puso en Eliseo la misericordia. Y los pudo, no les mataron a esos pueblos, a los sirios, sino que les dieron de comer, les dieron de beber y los devolvieron cada uno a sus dueños. ¿Por qué? Porque Dios tiene una salida para cada situación que nosotros podamos tener. Dios siempre va a estar ahí peleando por usted, mi hermano y mi hermana. Usted va a estar siempre protegido por Dios para que usted pueda ver la gloria y la manifestación de Dios en sus vidas. Amén. Pongámonos de pie. Póngase de pie. Cierre los ojos. No se distraiga. No se distraiga, cierre sus ojos. Vamos a decirle gracias, Señor. No sé si me pueden poner el temita que les solicité, por favor. No se distraiga. Está usted ante Dios. Dios sabe su problema. Dios sabe por lo que está atravesando. Y Él en esta mañana quiere llegar, quiere tocar su corazón y decirle: tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada. Aquí está. En ti tengo complacencia. Los cielos se abren y escucha esa voz que dice: consumado es. Aquí está. Yo pagué por tu vida. Yo pagué por tu bienestar. Te adoraré. Te adoraré. Y aquí pongo en tus manos, Señor. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Levante sus manos y adórele al Señor en esta mañana. Aquí estás, obrando en mí. Dígale: Señor, sigue obrando en mí. Te adoraré. Dígale: Señor, ministra mi Te corazón. adoraré. Dígale: Espíritu Santo, te necesito. Milagros, abres Porque tú abres camino donde no lo hay, Señor. luz en tinieblas. Porque tú cumples las promesas, Señor. Así eres tú. Oh, Santo, Santo, Santo. Cumples promesas, luz en tinieblas. Ayúdanos, Señor. Mi Dios, así
a tener ese corazón de David, conforme al tuyo, Padre. Amado Dios, aunque se levanten muchos en contra de mí, Señor, aunque digan para ti no hay salvación, Dios, hoy declaro que tú eres mi Dios, eres mi escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dígale, Padre, hoy levanta mi cabeza, Señor. En realidad te he fallado, dígale. Declare hoy, hermano y hermana, lo que está en su corazón. Dios quiere labios. Dios quiere oír de usted, de su voz, lo que tiene que decirle, porque Él va a abrir caminos.